Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional diario. Ustedes no saben yo cómo me gozo grabando estas oraciones, grabando devocionales, escribiendo. Mi pasión, como lo he dicho en público, se lo digo a mis amigos, los que me conocen, lo he dicho en el altar, mi pasión es servirle al Señor y el poder orar. Yo agradezco un montón el sacrificio del Señor porque es ese que abrió ese velo y me permite entrar confiadamente al trono de la gracia y nos permite a cada uno de nosotros entrar confiadamente y encontrar ese oportuno socorro. Eso es lo hermoso. ¿Y qué te parece si allá donde estás te pones en disposición? Vamos a agradecerle, vamos a hablar un ratico con papá. ¿Te parece? Padre Celestial, muchas, pero muchas gracias por un día más de vida, Señor. Como siempre lo digo, siempre tengo que arrancar agradeciéndote, Señor, porque no alcanzaría nuestra palabra, Señor. Nuestras palabras se pueden agotar, podemos acabar nuestra voz y no sería suficiente para agradecerte, Señor, para exaltarte, para decirte lo hermoso que eres, lo bueno y lo misericordioso, Señor, que a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestra desobediencia, Señor, de nuestras heridas, tú nos permites acercarnos a ti, Señor, para ser perdonados, para ser liberados, Señor, para ser restaurados, Señor, para ser curados. Nos permites entrar, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, porque has sido un Dios justo, Señor. Gracias, Padre, por tu corrección, Señor, porque cuando vamos por mal camino y nos corriges, nos recuerdas que nos amas, porque el Padre que corrige a su Hijo es porque lo ama, Señor. Y esto es una indicación que somos hijos tuyos y que quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque en nuestra mesa no falta el plato de alimento, Señor, para nosotros y nuestra familia. Gracias, Padre, por todo lo lindo que has hecho, Señor. Perdona porque a veces la monotonía, los afanes de la vida nos hace perder de la hermosura que has creado, Señor. Nos hace perder de la brisa, de la naturaleza, de los pajaritos, de las flores, del cielo, de la lluvia, Señor. Y hoy te agradecemos por cada una de esas cosas. Te agradecemos porque podemos oler, Señor, porque podemos saborear, porque podemos hablar, porque podemos oír, porque podemos ver tus maravillas, Señor, porque podemos hablar, porque podemos tener tacto, Señor, que aun cuando muchas veces renegamos por el frío y el calor, pero es una delicia poder decir, puedo sentir el frío en mi cara, puedo sentir las gotas de lluvia, Señor. Gracias, Padre, porque en la noche también nos cuidas, Señor, porque nos has dado un techo, una cobija, una almohada para poder descansar y como dice tu palabra, aún en nuestros sueños hablas a nuestra conciencia, Padre. Gracias porque eres tú nuestra compañía de día, de noche, cuidas nuestra entrada, nuestra salida, Señor, porque eres nuestro protector, porque no importa el gigante tan enorme que se atraviese en nuestras vidas, Señor, sabemos que tú eres más grande, Señor, porque no importa la guerra que se aproxime, sabemos que hay un poder más grande con nosotros y eres tú, Señor. Gracias, amado Dios. No podemos pasar, Señor, y no puedo pasar este tiempo sin pedir por mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus necesidades, Señor, todos. Todos, absolutamente todos, aunque muchas veces podemos pensar y ver a personas y decir, no creo que necesiten algo, no, yo estoy totalmente seguro que todos necesitan algo de ti, Padre Celestial. Y hoy quiero fortalecerlos, Señor, hoy quiero fortalecer sus manos, Padre Celestial, hoy quiero fortalecer su vida, su salud, Señor, mira sus finanzas, Padre Celestial, mira su salud, su casa, su hogar, mira si lo que necesitan es restauración, Padre Celestial, si necesitan unión, perdón, Señor, si lo que necesitan es a ti en sus vidas, Señor, llega a ellos, Señor. Hoy pido por cada uno de ellos, por cada persona que viene cada día un devocional de estos a escuchar tu palabra, a orar, pido por ellos, pido por cada persona que viene un fin de semana a la iglesia, Señor, a alabarte, a adorarte con sus corazones rotos, con sus cargas, Señor, y que vienen y las depositan con sus necesidades, Señor, cuando vienen acá a la casa y que nada les impide
alabarte, Señor, a pesar de lo que estén pasando. Y pido por ella, Señor, que seas tú llegando a su encuentro, Señor, mostrándole, Señor, el camino, Señor, y el camino eres tú, Jesucristo, la verdad y la vida, Señor. Gracias, porque sé que todas estas oraciones, como tú lo has dicho, tú lo escuchas en el nombre poderoso de Jesucristo y serán hechas realidad de acuerdo a tu voluntad, Padre amado, y nos sometemos a ella porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿qué te parece si vamos y alabamos a nuestro Señor? Toda mi adoración te daré, nada me reservaré. No importa lo que sienta, sigo creyendo eres digno, Dios. Mi canción es para ti. Mi canción es para ti. Al mundo gritaré, Dios grandioso, cantando con fervor. Dios grandioso, Mereces lo mejor. Dios grandioso, Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré. Cuando dan un grito de júbilo. Toda mi adoración te daré, nada me reservaré. No importa lo que sienta, sigo creyendo eres digno, Dios. Mi canción es para ti. Mi canción, todo lo que soy es para ti. Al mundo gritaré, Dios grandioso, cantando con fervor. Dios grandioso, Mereces lo mejor. Dios grandioso, Jesús, tu nombre yo exaltaré. Exalta la iglesia. Tu nombre exaltaré. Y vamos a danzar para el Rey. Todo lo que respire, alabe al Señor. Eres digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Te exaltamos cantando a una voz. Eres digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Dios grandioso, No se oye. Dios grandioso, Dios grandioso, Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré.
Bueno, iglesia, y llegamos a este momento del mensaje, de esa palabrita que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Confío en el Señor que tu corazón es una buena tierra y que este mensaje crecerá y dará un buen fruto. Bueno, el título del día de hoy es una pregunta. Y la pregunta es, ¿egoísmo o mi propia cruz? Y está basado en Mateo 16, del versículo 21 al 28. Lo vamos a leer en la versión TLA. Entonces lo vamos a leer primero y después vamos al resto. Entonces, versículo 21 dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Jesús, ¿qué les está contando a los discípulos lo que va a pasar? En unos cuantos días en el que irá a morir y llevará esa cruz para darnos salvación a nosotros. Pero mira cómo reacciona Pedro cuando escucha esto, versículo 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte, entonces seguramente le dijo, Jesús, ven y hablamos acá, ¿cierto? Como lejitos de los otros. Y le dice lo siguiente, y lo reprendió por hablar así. Yo decía, Pedro, Dios mío, yo leía esto y yo decía, pero Pedro, ¿cómo se atreve a reprender a Jesús? Y cuando yo leía esto, Jesús, el Señor trae algo a mi pensamiento y me dice, ¿y tú cuántas veces has cuestionado mi voluntad? Muchas veces hemos cuestionado la voluntad del Señor, muchas veces no hemos estado de acuerdo con lo que Él ha querido para nuestras vidas. Claro, tiempo después nos damos cuenta que era lo mejor para nosotros. Entonces, acá Pedro coge y le dice, ¿cómo hablas así? Le dijo, eso no puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Versículo 23, mira lo que Jesús le responde. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Cuántas veces, como les decía, el Señor me dice, cuántas veces has cuestionado mi voluntad? Y empezamos no a pensar como Dios, sino que pensamos humanamente, como decía el Señor, estás pensando como Satanás. Nos dejamos llevar por nuestra carne y no aceptamos la voluntad de Dios y desobedecemos su voluntad. Y tomamos decisiones, como dicen por ahí, decía, ay, es que lo sentí en mi corazón, es que mi corazón me dijo que tenía que hacer eso. Pero que dice la palabra que el corazón es engañoso, que de ahí salen los homicidios, el adulterio, la mentira, que es engañoso, que es más engañoso que, ¿sí? Esto es el corazón. Entonces, ¿qué debemos seguir? La voluntad de Dios, ver la palabra. Versículo 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Qué está diciendo el Señor? Obediencia. ¿Qué está diciendo? Dice cargar ¿qué? Su propia cruz. Y cargar una cruz no es fácil. Y vimos Jesucristo lo que sufrió. Versículo 25. Si solo les preocupara salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera. De nada sirve que gane todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos comprar, podemos tener todas las posiciones del mundo, pero la vida eterna no se compra. Versículo 27, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles, para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Y quiero enfatizar esta enseñanza en el versículo 23 y en el versículo 24 y lo vamos a leer de la versión Reina Valera. Estamos leyendo la versión traducción al lenguaje actual, esta es versión Reina Valera. Mira lo que dice el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces cuando empezamos a actuar, a hacer nuestra voluntad, no solo nos hacemos daño a nosotros, sino a otros, y somos piedra de tropiezo para otros, porque no seguimos la voluntad de Dios? Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Y en la otra versión que decía, me estás pidiendo que desobedezca al Padre. Versículo 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Repítetelo ahí mismo.
Tengo que negarme a mí mismo y tomar la cruz. Y es que el negarse a sí mismo, por eso dice el título, egoísmo o mi propia cruz. Cuando no nos negamos a nosotros mismos, estamos siendo egoístas y estamos siendo desobedientes con la voluntad del Señor. Si alguna vez llegas a hablar conmigo y me cuentas una de tus historias, tal vez resulte en un devocional, en una prédica. Muchas veces, muchos de los devocionales que escribo y de las prédicas que el Señor me permite escribir, porque Él es el que las inspira, y muchas salen de conversaciones que tengo con personas, que el Señor en el momento me va revelando versículos. Así es que habla el Señor. Tú lees la palabra, estás en contacto lees libros, lees esto y lo otro, te estás edificando y cuando necesitas algo el Señor te lo recuerda, el Espíritu Santo te recuerda para poder responderle a esa persona y dar un buen consejo. Y estaba hablando con una persona hace unos días y me inspiró gran parte de esto porque me hablaba cómo llevaba unos meses, yo tenía conocimiento de algo, pero la persona nunca se había sentado como a hablar conmigo y me explica el contexto de la situación y me cuenta cómo lleva algunos meses en depresión, que ha pasado por ansiedad, temas de no poder dormir, llorar. Bueno, yo creo que si tú has pasado por estas cosas, entiendes. Y a lo que yo le dije, te entiendo, porque en algún momento de mi vida he pasado por eso, el no poder dormir, el despertarme llorando, el pasar esos tiempos en que el alimento no me sabe a nada, no me dan ganas de comer, o tal vez otras temporadas de ansiedad que como por ansiedad, o de repente tantas cosas emocionales que comes y te hacen daño. Entonces le decía yo te entiendo. Y, y le explicaba esto de negarse a sí mismo, y le decía, tienes que perdonar. Sí, esta persona llegó allá por decisiones que tomaron otras personas y la llevaron a este borde. Y le decía yo, el negarse a sí mismo, dice tomar su propia cruz, eso duele, es un sacrificio. Y el perdonar es negarme a mí mismo. Porque si tú sigues, le decía yo, si tú sigues guardando esa ira y seguramente tal vez va para ti, si sigues guardando rencor, esto, sigues sufriendo cada vez que ves a esas personas, ellos siguen allá frescos, ¿sí? Ellos están riéndose, ellos están felices, pero tú estás mal y eso está mal, tienes que perdonar. Tienes que negarte a ti mismo. Y de repente surge algo y que decía, y ellos, ¿por qué no se negaron a sí mismos? Y ahora vamos al otro lado. Y por eso iba a la pregunta, porque cuando yo empiezo a meditar con el Señor tenemos que hacernos preguntas y empezar a recordar y hablar con Él y que Él traiga esas cosas a nuestra mente. Y llegaba esta pregunta, yo cuando he sido egoísta y no he llevado mi propia cruz, ¿cuántas veces yo he tomado decisiones porque es que es lo que yo quiero? Y muchas veces lo escudamos, les contaba en un devocional pasado, escudamos nuestras decisiones con la palabra, la usamos de una manera incorrecta para justificar las cosas que hacemos y me ponía yo a pensar cuántas veces he sido egoísta y he tomado decisiones porque es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, ¿cierto? Es lo que desea mi corazón, ¿sí? Engañoso como les decía. Y esto lleva a que le haga daño a otras personas. Y le decía yo a ella, no te preocupes que lo que uno siembra cosecha. Y esto es así, iglesia. Si tú siembras odio, vas a cosechar odio. Si cosechas amor, vas a cosechar amor. Si te niegas a ti mismo, ¿sí? Si siembras negarte a ti mismo, créeme que en algún momento tal vez algunas personas se nieguen a sí mismos para poder estar bien contigo, para poder bendecirte, ¿sí? Y uno dice, claro, el Señor le dice, tú solo piensas en las cosas de ese mundo, de este mundo. ¿Y qué le está diciendo? Eres egoísta. Piensas en lo que ves. Y nuestro egoísmo lleva a esto. Entonces yo recordaba esto y ¿qué pasa cuando uno se da cuenta de estas cosas? De que uno sí he sido egoísta, no he llevado mi propia cruz, no me he negado a mí mismo. El también dejar de pecar también es negarte a ti mismo. Esto abarca muchas cosas. Y que por cierto el pecado también no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestras personas alrededor. Entonces por eso el Señor dice, niégate a ti mismo. Y yo decía, ¿cuándo Jesús se negó a sí mismo? Y me doy cuenta de que si Jesús no se hubiera negado a sí mismo, si le hubiera hecho caso a Pedro, nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados. Cuando Jesús está allá en el Getsemaní sudando sangre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús se negó a sí mismo, sabía que le iba a doler cargar esa cruz, la humillación, la traición, los látigos, que lo escupieran, que lo blasfemaran, cargar el pecado y la separación con el Padre. Era un sacrificio gigantesco que le iba a doler, pero él decide que obedecer al Señor. En ese momento, Jesucristo nos enseña qué es negarse a sí mismo, qué es la obediencia al Padre y qué es someterse a la voluntad del Papá, qué es someterse a Él. ¿Y por qué fue? Por amor a nosotros, porque Jesús al negarse a sí mismo nos salvó, ¿sí? Pasó por un sufrimiento para que nosotros no pasáramos por ese sufrimiento. Entonces, cuando yo veo esto y después cuando Él resucita, dice la palabra que el Señor lo exaltó a lo sumo y también dice que le dio un nombre sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. O sea, hubo un pago por el negarse a sí mismo, hubo una recompensa y nosotros disfrutamos de esa recompensa de que esa persona que es Jesucristo, que es nuestro Señor, se hubiera negado a sí mismo, porque hoy podemos disfrutar de la salvación. Y me traía a mi memoria Esteban. Y yo decía, Esteban, el primer mártir, con unos amigos estamos estudiando el libro de los Hechos. Y me recordé de Esteban y yo decía, claro, Esteban decía que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que hablaba con el Espíritu Santo, que hacía prodigios y gracias a hablar la verdad lo llevan y lo apedrean, ¿cierto? Hasta la muerte y tal vez Esteban ahí podía haber tal vez tomado una de esas piedras y devolvérselas, pero no, había que cortar el ciclo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cortamos el ciclo de dolor. Cortamos el ciclo de herir a alguien, cortamos esto. Y Esteban, ¿qué es lo que hace? Hace algo muy parecido a lo de Jesús en la cruz. Dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Padre, perdónalos. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí entre los que los estaban apedreando dice que estaba Saulo, que estaba ya feliz, alegre. En unas versiones dice que estaba festejando por lo que habían hecho. Después dice que Saulo empieza, saca a las personas de sus casas, los arrastra, también los lleva a muchos a morir. Y más adelante vemos cómo los otros discípulos también se niegan a sí mismos. Cuando Saulo encuentra a Jesús y se convierte en Pablo, estos mismos discípulos que tal vez que hasta miedo le tenían, esta vez lo abrigaban, lo cuidaban, le daban de comer, lo escondían cuando lo estaban persiguiendo, lo ayudaban a escapar, porque Pablo estaba recogiendo lo que sembró. ¿Qué sembró? Persecución. Aceptó a Cristo, sí, es perdonado de sus pecados, pero recogió persecución. Pero eso es negarse a sí mismo, cortar el ciclo de dolor. Y encontraba acá algo y decimos nos hacemos llamar cristianos, pero ¿qué es cristianos? Y encontré algo que, mira lo que significa. En el mundo antiguo el sufijo ianos, o sea, cristianos es Cristo, de Cristo, y ianos es el sufijo, el complemento. ¿Y qué significaba el sufijo? Ianos se usaba para los esclavos de una familia o los soldados de un general. Si eras soldado del César, eras un cesariano. ¿Sí? Cesarianos, los esclavos del César eran cesarianos. ¿Qué significaba? Que era un pequeño César o que le pertenecía a César. Entonces cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo somos una versión de Cristo pequeña, a escala, muy pequeña, comparado con el Señor, muy pequeña. Y estamos diciendo que le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Y encontré unas frases. Mira, acá también decía algo. Por lo tanto, al llamar a alguien cristianos, se implica que esa persona era una copia en miniatura o representante de Cristo. En la antigüedad, cuando a alguien le decían cristiano, es que era una copia en miniatura de Cristo. Yo cuando leo esto, yo feliz que me digan cristiano, soy una copia pequeña de mi Señor. Muy pequeña, pero lo soy. Y mira estas frases que encontré. Martín Lutero dijo lo siguiente: debemos ser Cristo para nuestro prójimo, así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando nos negamos a nosotros mismos por amor al prójimo, por no hacerle daño al prójimo, por ayudar al prójimo, estamos reflejando a Cristo. ¿Sí? Lutero no decía que fuéramos Dios, sino que nuestra conducta debería ser tan parecida a la de Jesús
que los demás vieran a Cristo en nosotros. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿cuántas veces en mis decisiones las personas han visto a Cristo? ¿Han visto que yo he llevado mi propia cruz o han visto egoísmo y he terminado haciendo daño? C.S. Lewis dijo lo siguiente: todo cristiano debe llegar a ser un pequeño Cristo. Todo el proceso de hacerse cristiano es simplemente ese. ¿Qué? Volvernos un pequeño Cristo. Lewis argumenta que el cristiano no es solo seguir reglas, sino una transformación donde la vida de Cristo se mete dentro de ti hasta que te pareces a Él. ¿Sí? Y cuando nos negamos a nosotros mismos, sí, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que soltar, tenemos que negarnos muchas cosas y puede doler, puede ser pesado, pero la recompensa es más grande. Así que si tienes la oportunidad de negarte a ti mismo, no la dejes pasar, porque la recompensa es más grande que lo que puedes obtener si tomas una actitud de egoísmo y coges lo que tú quieres. Esto es el negarse a sí mismo. Me encantó y por último llegaba también a mi cabeza Zaqueo, porque yo decía, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago con estas personas que lastimé? Y me acordaba de Zaqueo. Zaqueo un día tuvo una conversación con Jesús, no sé qué le dijo, el caso es que este hombre sale, era un cobrador de impuestos, era líder de los cobradores y dice, todos mis bienes se los voy a dar a los pobres. Este hombre que se arrepintió, se apartó, dio frutos de arrepentimiento y más encima restituyó. Entonces cuando hacemos daño, ¿qué debemos hacer? Restituir. ¿Qué hizo Zaqueo? Creo que dice, y si a alguno robé, le devolveré 4 veces lo que le robé. Esto es restitución. Entonces si tienes la oportunidad de retroceder tal vez alguna de esas decisiones, de volver atrás y volver al camino que debe ser, hazlo. Si hiciste daño, pide perdón y busca restituir lo que hiciste, porque esto es lo que nos muestra Cristo. Y yo decía, Señor, ¿qué ejemplo doy? Voy a dar un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda, pero lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Digamos, una persona que ha sido malo en sus finanzas y mantiene endeudado porque no se niega a sí mismo y todo lo que ve lo quiere comprar. Sí, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto y lo otro, y lo quiere comprar. Entonces tiene esas tarjetas de crédito llenas. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse, apartarse, dejar de comprar todo esto, abrochar cinturón, empezar a pagar deudas y tal vez en el transcurso de unos días, de unos meses, tal vez de unos años, dependiendo las deudas. ¿Qué pasa? Estas finanzas van a estar bien. Y también eso, si puedes ver, también hizo daño a la familia, porque seguramente muchas personas de su núcleo familiar alrededor tuvieron que pasar necesidad por causa de estas deudas. Y después, ¿qué hago? Restituyo a mi familia. Por esto, llévalo a cualquier área de tu vida. Bueno, tal vez ahorita te cayó preciso a ti en las finanzas y dices, uy, yo hice unas compras que no debía haber hecho. Si las puedes cancelar, cancélalas. Sí, cancélalas, no te hagas esclavo de eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Negarme a mí mismo? Me niego a mí mismo, no soy egoísta para agradar a mi Señor por el bien de mi prójimo. Si ya fui egoísta, entonces me aparto de esto, pido perdón y busco restituir. Iglesia, muchas gracias por estar ahí. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra, porque me has hablado a mí y yo sé que también le has hablado a mis hermanos, Señor, que debemos dejar el egoísmo. Hace unos días escuchamos una prédica de Morris donde hablaba de que en los últimos tiempos la gente sería egoísta, de esa cultura del yo y yo, pero Jesús nos mostró otra cosa, de que no es el yo, sino que es el negarme a mí mismo por amor a los otros, que es el coger mi propia cruz para que otros puedan conocerte a ti, para que te podamos reflejar a ti. Eso es ser un cristiano, ser un pequeño cristiano, una copia tuya, Señor, es reflejarte en nuestras decisiones, pero sabiendo que nuestros sacrificios, por más grandes que puedan parecer y dolorosos, no se comparan al sacrificio enorme, inmenso, que nadie podía hacer, que solo lo hiciste tú, Jesucristo, y que nos dio hoy vida eterna, que tenemos hoy la salvación y que nos permite entrar al trono de la gracia confiadamente y hablar con papá todos los días. Eso no tiene precio y, como lo decía, nadie lo puede comprar. ¿De qué nos sirve conseguir el mundo? ¿De qué nos sirve conseguir lo que tenemos pisoteando personas y dañando corazones?
¿De qué nos sirve ganar el mundo si nuestra alma se va a perder, Señor? Por eso es mejor cortar esos ciclos y hoy nos llamas a cortar esos ciclos de dolor, Señor, de pedir perdón, hay que pedir perdón, también hay que perdonar, Señor, hay que restituir, Señor. Y gracias porque sé que vamos a poner esta palabra en obra. Es en el nombre de Jesús, amén y amén.